Resulta que dice, no, pues es que soy de abolengo, o resulta que tengo empresas, tengo negocios, pero verás qué curioso, que cuando llegan a los puestos de cierto nivel, ahí es cuando se les antoja construir la mansión. El lavado del dinero existe y existe la unidad de inteligencia financiera, pero hay pocos resultados. Hay pocos resultados y siempre han señalado los teóricos que eso obedece a que el político siempre quiere darle dientes a las instituciones, pero quiere dar dientes molachos, como lo plantea Rodolfo un poco en su artículo. O sea, sí se puede, pues hay ejemplos de éxito. Y comúnmente el de Singapur, que es el más exitoso, va acompañado de una acumulación de poder. No toda la acumulación de poder puede ser mala. Puede ser también... No les dando ideas, loco. No, pero puede ser benéfico. Está muy caliente aquí ese tema. Bueno, pero puede ser benéfico. Y Sí, pero también hay un sistema, Pedro, que te absorbe. Que a lo mejor tú digas, bueno, yo no voy a... Pero te pasa por aquí toda una serie de eventos y tú nada más pateas el bote, ni renuncias, ni denuncias. Que en eso consiste la procuración de justicia y el derecho penal, porque no vas a poder sancionar y penalizar a todos los delincuentes. Tienes que estar mandando mensaje ejemplificativo, como amenaza. Mira lo que te va a pasar si cometes este comportamiento. Pero si ven que no pasa nada, bueno, pues así siguen las cosas y llega hasta al grado de la desfachatez. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estas transmisiones en vivo. Estamos en mi cuenta personal de Facebook, Aarón Tapia. Sígame, y en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, dele like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. Estamos en Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Hoy es lunes de la Mesa de los Abogados. Como todos los lunes nos acompaña Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado de Sonora y abogado penalista, y también está con nosotros Pedro Contreras, titular del Centro Penal de Justicia Federal en Sonora. Y hoy un tema muy interesante, que es sobre el enriquecimiento ilícito, pues una asignatura pendiente acá en Sonora. Casi nos agarran como el Chavo del Ocho, ¿no? Recordando a célebres personajes que han sido cuestionados sobre su riqueza. Pues uno considera inexplicable, o más bien muy explicable, y bueno, con cinismo que responden, ¿no? Muchos de locales, pues, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a los próceres aquí del derecho, Rodolfo Montes de Oca y Pedro Contreras, que nos van a explicar sobre esto. Bienvenidos, muchas gracias de nueva cuenta acá por estar otra semana más aquí aportando al espacio. A ver, bueno, pues si quieres empiezo. Sí, ok. Bueno, ahorita lo que platicabas tú de ese recuento, pues muy probablemente te hubieras encontrado con lo siguiente, que es lo que lamentablemente luego sucede, pues, ¿no? ¿Cuáles son lo curioso es que trabajan en el servicio público, son políticos, y al mismo tiempo dicen algunos, o muchos de ellos, que son ricos de abolengo, que ya vienen cuando tú ves a un servidor público con esos lujos, con esas viviendas suntuosas, pues obviamente que es molesto e insultante, pues, ¿no? Y más, como lo acabas de comentar, muchos personajes que únicamente se han dedicado, por lo menos en cuanto se sabe, a ser servidores públicos o estar en la política. De tal manera que ahorita que explicabas tú o comentabas que bueno, resulta que dicen, no, pues es que soy de abolengo, o resulta que tengo empresas, tengo negocios, pero verás qué curioso, que cuando llegan a los puestos de cierto nivel, ahí es cuando se les antoja construir la mansión.
O sea, ya eran ricos de toda la vida. Y nunca Y les vivían había dado. allí, al revés, pues cuando no estaban en los puestos de alto nivel, vivían en la medianía. Pero ya que entran a puestos de alto nivel, entonces ya se van a las mansiones y a las grandes Así casas. es, Entonces, así es muy coincidente cómo sucede eso. Pues. Entonces, o bien en cuanto terminan la función ahí, pues no se va, la función pública, van y se mudan a esas grandes viviendas evidentes, ostentosas, etcétera. Ahí Entonces, mencionas tú en tu columna algunos casos, por ejemplo, y mencionabas, por ejemplo, el caso del exgobernador Guillermo Padres, en una colonia, pues de media, ¿no? Clase media, Valle Bonito. Valle Bonito. Valle Bonito, Sí. ¿no? Ahí por las 15, ahí pegado a las quintas, por ahí. ¿Y ahorita dónde vive, cabrón? O sea, ¿no? ¿Por qué no hizo tanta lana, exacto, antes de que fuera gobernador? ¿No? ¿Por qué esa vivienda? ¿Por qué esa residencia con todos esos lujos que se dice? Que me parece que han aparecido algunas convivencias últimamente que me parece que son ahí. No lo puedo ¿Cómo convive? asegurar. Convivencias con todos Ah, sus ya. seguidores y, Acaba y de simpatizantes, cumplir años etcétera. Gildardo Pero Real, si, ahí si, no, estaban si mal no sé. Pero digo, eso no es lo que lo otro, aquí nomás para cerrar el Rodolfo. ¿Viste la multa que le pusieron por los delitos de estos que tenía ¿A quién? a Padres? No, 200 millones de pesos, una cosa fiscales. así. Sí, por algo de lo que estaba precisamente en el, fiscal, ¿te acuerdas que había una así defraudación es. fiscal, creo, lo que Entonces le fijó una multa algo así como de 200 millones de pesos. Pues yo creo que ya los pagó, porque si no lo hubieran encerrado. ¿Y de dónde? Y es que también tenía una garantía. Bueno, pero pues así, como ahorita que veamos ese video, ahí vamos a ver todas las explicaciones que existen. Ese por poner un ejemplo, para ese ¿no? tipo Pero de hay situaciones. O sea, para muchos. todo tiene explicación. Allá menso el que se las crea, pues, Así ¿no? es. O el que hace como que le Así cree. es. Pero si tú recuerdas, pues había precisamente de ese, Hablando de gente ese- de abolengo, el bueno, potrillo. Bueno, ahorita entraremos en ese no, tema. ¿por qué Pero compró para que la no te casa? salgas, para que no te salgas Sí. del tema primero del señor Padres. Yo me acuerdo que había unos videos donde aparecía con un caballo ahí, quién sabe qué costo tendrá en ese jardines de esa vivienda, no sé, acariciándolo, abrazándolo, así. ¿Y eso no pasaba cuando era senador o cuando fue meditando? diputado? No, y eso, no, hasta cuando salió, porque la construyó creo siendo gobernador y cuando es. terminó pues donde se mudó. Caballerizas refrigeradas. Pues sí, hay hay una serie de, una infraestructura que curiosamente volvemos a lo mismo. Hasta ahí, si ya tenía dinero de toda la vida, ¿y por qué vivía en Valle Bonito? Sí. Y luego cuando se Algo que yo publiqué, que fue el crecimiento exponencial del rancho del suegro de la exgobernadora Claudia Pavlovich, donde pongo fotos tomadas desde Google Earth. Tenía como 30 años que no se le metía un 5 a los 20, no sé, al rancho ese, y se ve la diferencia, son tomas desde el 2005, y se ve como hasta el 2015 por ahí, que es cuando era senadora, y te acuerdas que hubo una controversia que porque consiguió obras para unas constructoras, aquí, algo así, ¿no? Que ella gestionó ahí. Pues se dijo mucho que pues uno de los pagos había sido que le hicieron la carretera, se la pavimentaron, ¿no? De la carretera al rancho. Ahí el 2015 apareció. Y ya después, para el 2019, no, hombre, ya aparecía el rancho ese de ¿cómo se llama? El de Michael Jackson, el Land, ¿qué? Neverland. Neverland ese. No, hombre, ya o sea, y hasta se veían ahí 2, 3 pinches vacas. Otra cosa. Pero ahí lo recargada, porque si no se caían. Pero ahí lo más grotesco. O sea, qué casualidad que en ese momento. Sí, de abolengo y todo, sí. ¿Y por qué no le metían un pinche 5 al rancho? Ahí están las imágenes. Enseñé imágenes 2005, 2007, 2009, así, paulatinamente, hasta llegar al 2019, que es cuando saco ese reportaje. No, era otra cosa. Ahora ¿no? sí, ya la infraestructura ahora sí, del rancho. Ahora sí, ya que estamos en esa etapa, ahora sí podemos hablar de este señor Pompa, Corella. Pues tengo entendido que vivía en un fraccionamiento clase media, media alta acá por el Boulevard Morelos. Y él así lo expresaba, que es rico de abolengo, ganadero, no sé qué tantas cosas. Pues ahora que fue secretario de gobierno, ahí se le antojó cambiarse a la Pitic. Sí, porque antes no, pues, o sea, sí. ¿por qué en ese momento? No, pues no sé ni de cuánto, pero tú nomás por el rumbo y el tipo de casas que hay ahí no puede bajar de esa cantidad o mucho más. Estamos hablando del 2000. Que te voy a decir otra 16, cosa, si me 2017. permites nomás hacer un paréntesis aquí. Fíjate que
acabo de ver, no lo sigo, pero bueno, te los mandan de repente. Entonces me mandan un video de un amigo tuyo ahí, uno de tantos que tiene. ¿Cuál de todos, a ver? Y voy a decir el nombre completo, Jorge Morales, Hijo de- que se refiere a Claudia Pavlovich con una palabra sí. que aquí, 2 veces que aquí no la voy a repetir, Sí. que se me hace muy fuerte para decírsela a una mujer, Sí. independientemente de cualquier cosa, Así pero es. te voy a decir lo más delicado para mí, que toda esa gente, todos esos hombres que se beneficiaron los 6 años, que le juraron amor eterno a Claudia Pavlovich, que estaban de arrastrados, que ahí estaban en cerquita, que les fue, pues digo, de no sé de qué manera, pero cambió su situación patrimonial de cada uno de ellos. ¿Dónde está uno que tenga agallas, por no decir otra salir a cosa, defender. para contestar? No, pues no. Los que duraron 6 años ahí, a un lado, alrededor de ella, que se la pasaron de lambiscones y mejorando su situación patrimonial. Pero ahora te voy a decir otra cosa más grave, por lo que decías ahorita, lo de ese rancho. El esposo de la Claudia. ¿Tú qué harías si a tu esposa, aunque fuera servidora pública, ese tipo le dice así? Pobre del que a mi mujer le dijera así. Unas trompadas. Pero ¿no? de inmediato, por lo menos. Lo vuelvo a meter. No, ahí no entra, Oye, ahí es no que entra en el Jorge Morales está periodismo enojado ni la porque libertad de expresión. Porque lo ni nada. metieron a la cárcel, No. que creía que tú explicaste muy bien aquí cuál es, incluso sigue siendo su situación jurídica, ¿no? Que si en cualquier momento lo pueden volver a meter. Quisiera Salió solamente reactivar porque la fiscalía en ese momento, un cuando tú sales, desistimiento. llega Claudia Indira Contreras y se desiste. Es un movimiento político ahí, ¿no? Es claro. Pero ahí están las pruebas de lo que hizo. Y Jorge está Morales. la audiencia. Y el señor está enojado porque, pues no sé, yo creo que Oye, creen pero que te voy a decir tiene que otra haber una cosa, omertá. otra cosa de él también, señalando con dedo de fuego y nomás una Exactamente, probadita que te voy a dar. exactamente. Él también se cambió de casa, que es lo otro que voy sí, a decir, sí. que si bien es cierto están los de las grandes mansiones, también están los de medio y 3/4 de pelo, que también se cambian de casa. Es pecado cuando estás en el servicio público cambiarte de casa. Y él también se cambió. Y ahí están los documentos y en circunstancias ahí muy especiales. Ahora, Entonces, ahora nomás para lo que es del César al César, ahí te va el cebollazo. Sí. Tú también te cambiaste de casa, pero al revés. A una más chica. ¿Es en serio? No, yo vivo ¿Es en la serio? misma. Pero tú Yo- te cambiaste, que no, sí, tú Porque tenías son las una- mis hijas. Ajá, así es. O sea, fue al revés. Si yo no necesito más, vivo a gusto, tranquilo ahí y bien, no necesito más. Entonces, ahí esta persona, como te digo, también, Hablando de quién, de hablando así, Morales, ¿no? exacto, Jorge Morales, se cambió de casa y bueno, y anda señalando con dedo de fuego, No, pero esa hombre, parte, esa cuestión, sí, yo Que no lo me conoce, gustaría que lo compre. me gustaría ver que alguno de esos funcionarios de la Claudia, de aquella época, salgan y den la cara y la defiendan, pero también su esposo. Por eso te decía, oye, no es posible, o sea, que permitas que a una mujer se le adjudique ese calificativo que Sí, me parece digo, grosero, pues, ¿no? Podrá ser lo que sea, lo criticable que pueda haber sido su gestión y todo, ya sabemos, muchas acciones ahí ordenadas por ahí, evidentemente y todo, pero ya otra cosa es que, o sea, si te asumes como periodista y luego después se tira al suelo el cabrón. Acuérdate que lo demandó, lo denunció la diputada Ernestina Castro por violencia política de género. Ay, el señor diciendo que era una mordaza. Cuando, o sea, sí hubo calificativos, incluso en mi propio espacio, en mi programa, le pintó un dedo cuando estaba en la radio y todo eso lo metió la señora. Después el señor, ahí sí se le aflojó y dijo que el dedo me lo había tirado a mí, no, señor. Te reitero y pero lo vuelvo a bueno. decir, Sí. para que quede claro. Ese desistimiento que hizo indebidamente la fiscal general de justicia, Claudia Indira, a favor de él, en su causa, está afectada de nulidad. Y en cualquier momento que el gobierno quisiera reactivarlo, lo pudiera hacer. Es cuestión de que ellos quieran. En fin, ahora ya volviendo nomás al tema, después de este paréntesis. Oye, pero dame chance a mí. Espérame, nomás déjame terminar este punto nomás Y ya para te no regreso la perder rápido. la idea. Bueno, dale, va. Para no perder la idea, mira nomás. Quería decir esto. El otro pretexto que hay siempre para tener esas fortunas de los servidores públicos es que tenía una tía solterona que me quería mucho
y me heredó. Sí. Ese es otro. Y ya nomás para terminar, una frase célebre que dijo Adolfo Ruiz Cortines siendo presidente a todo su gabinete y subalternos. Señores, en este gobierno nomás les voy a pedir una cosa. Nadie se saque la lotería, ¿eh? Sí. Y vaya que el señor se retiró. No, ese honrado. Ahí ¿de dónde era? Jalapa, Veracruz. Sí. Ahí jugaba, dominó. Era honrado. Ese es un eso sí. emblemático de honradez. Bueno, hablar de enriquecimiento ilícito, que es un muy buen tema que plantea Rodolfo, pues es hablar de corrupción. Y hablar de corrupción es tener en claro que este combate a la corrupción no nace en México, sino que hay convenios internacionales, como es un convenio de Naciones Unidas contra la corrupción y el convenio interamericano contra la corrupción también, que ya empiezan a poner sobre la mesa de los gobiernos los delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, como muchos otros. ¿Esto a partir de qué año más o menos? En los 80 empezó la primera ley contra la corrupción y fue en Estados Unidos, y a partir de ahí empieza a permear, pero empieza a permear a nivel internacional, Aaron, porque la corrupción era transnacional y empezaba a haber mucha preocupación por el lavado de dinero y las cuentas en los Caimanes y allá en países europeos. Entonces pareciera que empezó a haber mucho flujo de dinero y se daba cuenta la comunidad internacional que los políticos comúnmente no tenían mucho interés en perseguir ese tipo de hechos, que incluso sigue habiendo todavía señalamientos de que el lavado de dinero no se combate con seriedad y contundencia porque ellos mismos son beneficiarios del lavado del dinero. Es decir, el lavado del dinero existe y existe la unidad de inteligencia financiera, pero hay pocos resultados. Y siempre han señalado los teóricos que eso obedece a que el político siempre quiere darle dientes a las instituciones, pero quiere dar dientes molachos, como lo plantea Rodolfo un poco en su artículo. Ahora, ¿de qué efecto estamos hablando? Bueno, México es de 100 países, está como en el lugar 80, o sea, todos están por arriba de ellos, menos corrupción. Inclusive Chile es un buen ejemplo de combate a la corrupción, pero Brasil es un mal ejemplo de combate a la corrupción. Entonces, en Latinoamérica hay muchas áreas de oportunidad. Hay un país, me parece que es Singapur, que sí avanzó bastante en el combate a la corrupción. O sea, sí se puede. Pero ya los matan, creo, ¿no? Sí, o sea, sí se puede. Pues hay ejemplos de éxito. Y comúnmente el de Singapur, que es el más exitoso, va acompañado de una acumulación de poder fuerte. Es decir, fue un momento autoritario, pero fue un autoritarismo que dijo, ¿sabes qué? El autoritarismo va como mi bandera es la corrupción y se fue contra la corrupción. Es decir, no toda la acumulación de poder puede ser mala. Puede ser también... No les dando ideas, loco. No, pero puede ser benéfico. Está muy caliente aquí ese tema. Bueno, pero puede ser benéfico y la prueba está ya en Singapur. Entonces, ahora ese vamos caso, a estadísticas. Pedro, sí, sería digno de estudio, Vinca, porque tú sabes, no es lo más conveniente someter a penas de muerte, ¿no? Y con autoritarismo, porque a cualquiera lo pueden enjaular ahí con cualquier cosa. Pero sí es un caso, como dices tú, de éxito. Habría que ver cómo se acompañó, cómo fue todo, porque, híjole, meter algo así aquí en México, olvídate. Bueno, cabrón, pero ¿no? entonces hay que analizar el caso, y lo mismo pasa con El Salvador. Exacto. Salvador se vuelve un caso de éxito en combate a la corrupción y combate. Estamos hablando nada más de los indicadores. Sí. Podríamos discutir en relación al autoritarismo y que ya se va a reelegir. No, y quienes violación están en la de derechos cárcel, humanos. hay mucha gente inocente. Pero cabrón. de todos modos, no, mucha gente. Entonces, ¿a qué le llamamos piensa, éxito? por eso luego, ¿no? mucha gente piensa, y creo que los salvadoreños lo piensan así, que para ellos fue mejor darle tanto poder a él y violar derechos humanos a la situación en la que ellos estaban viviendo en ese momento. Hasta que un pariente tuyo, un amigo, alguien cae al bote sin así, no, porque tienen que presentar cuotas a los policías. Hasta que no haya una autocontención del mismo poder y entienda que eso tenía que ser transitorio, pero que una vez que por eso la suspensión de garantías en el caso de México es algo transitorio. O sea, ¿existe la suspensión de garantía o hora de derechos? Sí existe. ¿Está prevista la cuestión? Sí, pero es transitorio y es para efectuar un mal de tal gravedad que nosotros cedemos un poco nuestros derechos. Pero bueno, no remontamos más en esto y decir, la corrupción, entendida esta como un cúmulo de delitos, no nada más el enriquecimiento ilícito, sino el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias, el uso indebido de recursos públicos. En México es de los que tienen mayor impunidad. Es decir, si hay impunidad en México, pero en México
Estaba hablando específicamente de México. Si hablamos de impunidad en México, de los delitos que tienen más impunidad son los delitos de corrupción. ¿Sale? Ahora, Sí. también dice las estadísticas que el 60% de la gente que tiene interacción con la seguridad pública o con la seguridad, con los juzgados penales, es donde más se da la corrupción. Casi el 60% señala que hay corrupción en el sistema de seguridad. Y todos en México, el 80% de la población... de justicia acá. No, creo que Porque está seguridad es que es todo. Sí, es un todo, exacto. Es un sí. todo. Y me parece que el 83% de la población considera que la corrupción es un gran mal, es un mal social importante, tanto así como la inseguridad y la pobreza. Y tiene mucho que ver cuando hablamos un poco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y yo te decía, oye, vi muy fuera a la corrupción del discurso y la sigo viendo como muy fuera. Que creo que es importante retomar, porque hemos tenido fuertes embates ahorita. Me parece que con el anterior sexenio, más o menos Segalmex fue un golpe fuerte al prestigio, a la honorabilidad. Pero ahorita ya tenemos el del director de aduanas, que hablan de un penthouse que se compró en 7 millones en Ciudad de México, pero que en realidad estaba valorado en 22, pero resulta que se lo vendió un militar. O sea, como que otro servidor público se hizo de un penthouse de 22 millones de pesos. Pero aparte, unos relojes acá, que una colección importante, pero luego vemos un servidor público en un evento de la Fórmula 1, cuyos boletos oscilan en 170 mil pesos por persona, y luego dicen, yo no me los di, me los regalaron. Es igual, eso es un soborno. 51. Puede ser confundido con un soborno, ¿no? O sea, ¿cómo a un servidor público le regalan? Es como si yo fuera, oye, fue a Italia a la Fórmula 1 y pues no, es que no fui, fue una cortesía que me dieron el viaje pagado para la Fórmula 1 y las entradas. Pues estamos hablando en un desgaste sustancial ahora. Interesante lo que dice Rodolfo de que es que el servidor público debe ser una justa medianía, pero eso no era antes, ¿eh? Nunca o sea, la bandera del actual régimen sí me parece que es esta, sí es una exigencia y me parece que fue la razón por la que mucha gente votó por ellos, que se cansó de los excesos que eran evidentes a todas luces. Sí. Ranchos que de repente crecían y hasta que yo creo que la caída, por ejemplo, de Peña Nieto, más que cualquier otra cosa, fue la percepción, esa frivolidad que causó una percepción, que hubo corrupción, como el caso del Casablanca y todo eso, pero fue todavía más la percepción que había. Y luego todavía le querían decir, es que no es mía, es de mi pareja, que todavía lo siguen utilizando. ¿No? De repente, ¿no? La gaviota. No, como la gaviota ahí que nos regañó, sí, cabrón, a todos. Pero sigue siendo todavía esa misma justificación, porque la primera justificación de Peña fue de que no es mía la casa, es de ella, ¿no? Fue una primera, no es mía, es de ella, porque ella trabaja. Pero se la hizo Armando un Hinojosa, gran contratista. Grupo IGA, pues, un gran contratista. Me parece a mí, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, que ha hecho gran daño y que sigue haciendo mucho daño. Es decir, hay señalamientos fuertes en el gobierno de Tabasco en relación al secretario de Seguridad Pública, pero empieza a haber señalamientos de que este grupo no solamente era la delincuencia, sino que conseguía contratos de obra pública, pues. Sí. No solamente en Tabasco y en Chiapas. Entonces me parece que debe haber pues cero tolerancia hacia esos actos. Y me parece que ahorita hay voces, hay fuertes reclamos incluso al interior del partido gobernante en el sentido de que debe haber consecuencias, pues. Totalmente. O sea, debe haber consecuencias respecto a estos hechos y debe haber respuestas contundentes. Y me parece que la presidenta lo ha dicho y lo dijo, ¿no? El poder es humildad. Todos ¿no? estos que han estado siendo exhibidos, incluso Andy, ese es, bueno, yo considero que ese evidentemente fuego amigo. ¿Por qué? Porque dentro de Morena, el grupo, sobre todo este de la presidenta, pues están en desacuerdo de todos esos excesos que ahí sí, a López Obrador, que lo podemos discutir en cuestiones de su gobernabilidad, lo que sea así, pero en cuanto a su austeridad, creo que ahí sí nunca lo pudieron agarrar fuera de base. Y estos cabrones, incluso su hijo, pues no están cumpliendo con ello, que fue una bandera de él, pues, ¿no? De la 4T, pero bueno. Si me permite, sí. Para entrar ya así, de la manera más breve, sí, clara, didáctica, en la parte técnica. Primero, mencionar que se dice que, como estamos viendo en este momento, algunos funcionarios que están siendo exhibidos, sí se denota, como bien dices tú, una especie de campaña. Porque la oposición, además, ¿de dónde va a tener ahorita la capacidad? Eso no quiere decir que no sea cierto. Así es.
Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Así como ellos, ¿cuántos más no hay? Muchísimos, pero muchísimos. Nomás que en este momento, pues no son el centro ahorita o el objetivo, ¿no? No lo estoy defendiendo. Es nomás, es un punto que hay que tener presente. Sí. Lamentablemente, hay muchos. Y entonces aquí sí, yo siempre he pensado que también en el servicio público debe de aplicar aquella máxima de Julio César. La mujer del César no solo debe ser Tiene decente, que parecer. sino parecerla. No andar ahí que no, pues es que tengo todo esto, pareciera que me lo robé, pero no me lo robé. Pues todo parece indicar, pero Sí. bueno, ok, pero pues nadie le va a creer. Entonces eso es un punto muy importante. O Segundo, un incluso, fenómeno. Rodolfo, aquí tuve una mesa con jóvenes sobre el tema y yo les decía, porque había uno que decía, bueno, si ya tiene y todo, pues no, yo creo que aunque seas rico, si tú decides ser funcionario público, pues cabrón, es Te que vas a vas ser, a adecuar. ya no, como dice el clásico, no, ya no te debes a ti. O sea, ya traes una investigadora de funcionario público que es 24/7. Entonces, si quieres seguir viajando y ostentar tus lujos, ya, pues entonces no te metas a la función pública, porque ahí sí creo que el ajuste a medianía debe ser, porque ya estás representando otra cosa, ya no te representas particularmente, pues, ¿no? Pero Ahí el simbolismo es muy importante. La amniótica, ¿no? Algo así se llama la semiótica, en donde lo que tú reflejas o transmites con tus comportamientos son fundamentales, sobre todo en el servicio público. Lenguaje de los Entonces, símbolos. digo, y ni modo, me voy a echar un cebollazo, porque esto lo comentaba en ocasiones de manera espontánea Natalia Rivera, porque me decía, oye, yo recuerdo, Sí, pues, a mí me lo dijo, cuando a mí me lo yo comentó. no estaba en el servicio público y era litigante nada más, sí, pues me mandaban en primera clase mis clientes y me iban en primera clase. Ya que entré al servicio público, Los clientes, no, yo pensaba señor. que ganabas un buen No, billete pues y comprabas. lo podía pagar. Oye, igual, No, ¿no? no es cierto, Igual. no es cierto. Sí, a mí me comentó eso, sí, yo te lo comenté de hecho porque me comentó eso precisamente que cuando eras litigante se encontraban mucho en el avión a México y siempre tú en primera clase y luego ya cuando eras fiscal Y no era o procurador contratista del gobierno, al contrario, yo era defensor de en contra, de los etcétera, pues, ¿no? y me dice, no, pues ya lo encontraba luego en la clase turista, pues, ¿no? Así es, por lo Sí. mismo, por lo mismo. Inclusive me decían, oye, ¿y qué no vas a traer chofer? No, de ninguna manera. Yo aquí no voy a traer chofer, porque aquí todo el Cuando mundo eras me procurador, conoce. tú- Claro, sí, tú manejabas, siempre. ¿Por qué? Le digo, porque en el semáforo, yo soy de aquí de Hermosillo, aquí he vivido toda mi vida. Mis amigos, la gente, ahora resulta que porque estoy en ese puesto me van en el semáforo con un chofer. No, señor, que me vean normal, igual, no andar de ostentoso. Si tenía que tener una escolta, porque pues ni modo, por el puesto, pero lo más discreto y austero posible y limitado. Bueno, al margen de eso, ¿qué quiero decir con esto? Que lamentablemente también estos son resultados, te voy a decir, de estudios psicológicos que han habido, de que mucho servidor público que luego se enriquece y que lo ve fácil, está recibiendo todo ese dinero, después de eso entonces ya lo quiere presumir. No se aguanta, No está- se aguanta y pierde conciencia y entonces empieza a quererlo exhibir y bueno, pues hay unos que les toca como los que les está tocando en este momento, pero hay muchísimos más. En fin, ahora ya voy a entrar rápido nomás a lo técnico para explicarlo cuál es el problema que nos aqueja ahorita aquí en Sonora y por eso ese era el tema así de una asignatura pendiente. Y cuando se dice el enriquecimiento ilícito me refiero a cuál es la denominación del tipo delictivo en nuestro Código Penal de Sonora, que es el del enriquecimiento ilícito. Ahorita que comentaba Pedro muy acertadamente los antecedentes de la lucha contra la corrupción internacional, etcétera, el GAFI y eso, resulta que precisamente por eso aquí en México, en el artículo 19 constitucional, donde viene el famoso catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa, se incluyeron entre los delitos por hechos de corrupción solamente dos: el de ejercicio abusivo de funciones y el de enriquecimiento ilícito. Pero lamentablemente aquí en Sonora tiene una redacción en la cual para su actualización te remite
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios. Esa ley viene Es por ahí, administrativa. sí, pero no deja de ser ley. Es una ley, entonces dice, y más incluso lo puedo leer aquí de manera rápida, como expresamente lo refiere nuestro código. Dice, porque es muy rápido, dice, incurre en enriquecimiento ilícito el servidor público que no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios. En materia penal aplica el principio de exacta aplicación de la ley. Aquí no hay analogías, no hay mayoría de razón, tiene que encuadrar la conducta exactamente como dice aquí. Y este tipo es lo que se le llama en su naturaleza de los delitos en blanco, es decir, que te remiten a otra ley. Hay un principio que se llama también de reserva de ley, en donde cuando te remite a otra ley, tiene que ser eso, una legislación emanada de un congreso, no un reglamento, no te puede remitir a una disposición de menor jerarquía que una ley, tiene que ser una ley a la que te remita. Pero esa ley tiene que estar vigente y en aplicación en ese momento que te van a aplicar este tipo delictivo. Pues resulta que con la emisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas Federal en el 2016, ahí se estableció en sus transitorios que entraría con un año de posterioridad a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que quedarían abrogadas todas las leyes estatales de responsabilidades administrativas como esta. Entonces, al entrar en vigor, de manera, inclusive aquí lo refieren en esta sentencia, que nomás la traigo como ejemplo, un precedente ya aquí muy claro en donde, bueno, en el mismo artículo lo referí, el 19 de julio de 2017 entró esa ley federal, que es una ley general de responsabilidades administrativas, y al entrar en vigor abrogó la ley estatal, que es a la que remite la redacción del tipo delictivo de enriquecimiento ilícito en Sonora. De tal manera que si aplicamos el principio de estricta aplicación de la ley penal, el principio de reserva de ley, el principio de taxatividad, que exige que sean leyes, que sean tipos delictivos claros y precisos, entendibles, que no sea algo rebuscado, complicado, para que el ciudadano, el destinatario, lo pueda entender y sepa cuál es la conducta que está siendo prohibida, pues, ¿no? Entonces, esa es la taxatividad. Entonces, al momento de que este precepto nos remite a una ley inexistente, está violando el principio de legalidad, y no lo digo yo, lo han dicho tribunales colegiados y lo han dicho juzgados de distrito en otros estados donde la redacción es idéntica a como está aquí en Sonora, y explican razonan con lo que yo acabo de explicar. Y fíjate cuáles son los términos de la sentencia, cuáles son los efectos de estos amparos que han dictado. Primero, que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso, que se le dictó por enriquecimiento ilícito. Así hayan adquirido todos los casas, mansiones, lo que sea, ilícitamente, y que no tengan manera de comprobar de dónde salió el dinero para adquirir esos bienes. Segundo, ordena al juez de distrito, al juez de control, que dicte una nueva resolución en la que determine la inaplicabilidad de ese artículo toda vez que violente el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de reserva de ley que acabo de explicar, contenido en el numeral 14 de la Constitución. Y por último dice, no se deberá aplicar al quejoso, o sea, al imputado, sí, en el presente ni en el futuro ese artículo que se declaró inconstitucional. Entonces, si este mismo precepto que han hecho, hay otros estados en donde sí ya se corrigió esa situación, porque en los transitorios de la Ley General de Responsabilidades ahí decía, todos los estados adecuen toda su normatividad a esto. Y que es tan sencillo como nomás quitarle aquí el punto ese de remitir una ley que no existe, y ahí mismo definir qué es el enriquecimiento ilícito de manera clara y sencilla, simple, es así, pues así de sencillo. No, o segundo, pues que remitan a la ley que esté en vigor.
o la ley de responsabilidad, etcétera, pero la que esté vigente. Para mí lo más sencillo es que simple y sencillamente aquí se defina en la propia descripción típica del Código Penal. Tú lo acabas de decir, da la impresión de que no hay muchas ganas de hacerlo. Mientras este tipo delictivo no esté redactado como debe ser, tal como lo acabo de explicar, no se puede aplicar. Pues lo podrán aplicar, pero se les va a caer en un amparo de manera sencilla, como ha venido siendo el criterio reiterado del Poder Judicial Federal, que a mí me parece muy acertado por ser materia penal. De tal manera que, bueno, pues imagínate la impunidad, tomando en cuenta en este momento todo el reclamo ciudadano que existe con respecto pues a quienes sin recato alguno están exhibiendo, y algunos que también sin recato, pero que es un secreto a voces y se sabe todo ese patrimonio obtenido ahí alrededor pues, ¿no? de la función pública. Entonces sí es una asignatura pendiente que esperemos que pues el Congreso del Estado haga esa reforma para que se pueda tener una penalidad en contra de quienes incurren en este tipo de conductas, que a mí me parece que no son pocos. Sí. Ahora, hubo el caso del magistrado, el único magistrado en funciones que ha sido apresado por enriquecimiento ilícito en toda la historia del país, que fue Aldo Padilla. Entonces, ¿bajo qué ley? Bueno, habría que, mira, ahí lo que pudiera ser varios delitos, no, pero ¿no? Es que hay varios delitos, pero sí pero se mencionaba ese. Sí, nomás que acuérdate de una cosa que acabo de mencionar yo. Esta Ley General de Responsabilidades Federal entró en vigor, y eso automáticamente abrogó la estatal, el 19 de julio de 2017. Si los bienes o patrimonio que adquirió previo al 2017, si la conducta se realizó antes del 2017, ahí sí se puede aplicar este precepto legal, el que está en el Código Penal, porque ahí sí estaba vigente la ley de responsabilidades que está ahí mencionada. Entonces, pero desde julio, desde el 2017 para acá, quienes hayan incurrido en esas conductas no le van a poder aplicar este precepto. Fíjate que el tipo de enriquecimiento ilícito ha sido muy criticado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De hecho, muchos países han tenido muchas reservas en relación a este tipo penal. Incluso la UNAM, hay un artículo de Enrique Díaz Aranda donde él concluye que es inconstitucional, aunque esté previsto en la propia Constitución, en el artículo 109, me parece, fracción segunda, tercera. Y aquí entramos a otro tema pero ahora yo te diría esto: el servidor público no solamente está sujeto al sistema penal, ¿no? Entonces hay un sistema de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el artículo 109 constitucional, que establece la responsabilidad política, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, y quiero agregar la responsabilidad laboral. Es decir, sí se ha hecho como un andamiaje ahí, pero como que podríamos llegar a la conclusión, y coincido, que hace falta que se afilen bien los dientes. O sea, es un tema que todavía está latente y va encaminado también con la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces sí, y es parte del... Ahora sí que si no lo hace la sociedad, nadie más lo va a hacer. O sea, tienen que estar checando y denunciando la situación, porque un poco la impunidad se origina en la falta de denuncia, más también de los malos mecanismos. Pero bueno, ahora, decir también que el enriquecimiento ilícito como parte de la corrupción es un problema que no es unifactorial, sino que es multifactorial, y ahorita estamos viendo como casos emblemáticos. Pero decía un autor que aunque el soborno sea pequeño, la falta es grave. Y en nuestro país la cultura de la corrupción está en muchos ámbitos, no solo en el público, sino también en el privado. Y pareciera que en esta primera dimensión, que es la dimensión personal, y que dice que la dimensión personal de la corrupción es que la persona toma decisión de ser corrupto o no cuando hace un juicio de costo-beneficio. Dice, bueno, voy a darle mordida al tránsito, ¿no? Ya es corrupción. O voy a dar mordida para un trámite. Costo-beneficio. ¿Qué costo tengo? Más económico, pero ¿me van a sancionar por corromper? No.
¿Y qué beneficio voy a tener? No, pues no me van a llevar al detenido porque vengo conduciendo en estado de ebriedad, o van a agilizar mi trámite. Esta es la dimensión personal que sí en México hay que reconocer que no nada más, es decir, no todos los mexicanos somos honestos y cuando somos servidores públicos ya nos hacemos súper corruptos. Es decir, la corrupción es un tema sistémico, pero que también tiene que ver, sí, con las instituciones fuertes, sólidas, reglas claras, tipos bien definidos, pero también tiene que ver con lo cultural, los valores de las personas. Es decir, de que desde pequeño te enseñen que lo importante es conducirte con ciertos valores, ¿no? Como la honestidad, el respeto a los demás, el respeto al derecho ajeno. Sí, pero también hay un sistema, Pedro, que te absorbe en muchas ocasiones y incluso hasta puede hacer que El patees el materialismo. bote, que a lo mejor tú digas, bueno, yo no voy pero te pasa por aquí toda una serie de eventos y tú nada más pateas el bote, ni renuncias, ni denuncias, y ocurre mucho eso, Digo, no estoy justificando a las personas en particular, pero hay todo un sistema que envuelve, ¿no? Y mientras no sea ese sistema pues destruido, va a seguir pasando muchas No, cosas, indudablemente no, pero creo que este contexto que tenemos ahora en México, donde la sociedad pidió un cambio, Sí. porque así fue. Bueno, Y siempre piden cambios, no, ¿no? pero O fue sea, contundente, me parece a mí que no, fue fue muy contundente, contundente y porque- sigue siendo contundente, pues la mayoría de la presidenta es importante y el apoyo que tiene también es importante. Sí, pero me parece mira, a lo tiene que ver yo me como cambio refiero de es idiosincrasia, que, pues. a ver, nunca se ha votado por, ay, hombre, no le hace, a ver, vamos a votar por este corrupto, al cabo que a lo mejor roba menos o a lo mejor hace más cosas, aunque sea corrupto. Creo que no, en el 2000 también se dio un cambio porque también mucha gente pensaba que, yo no me incluyo ahí, sí, ¿no? Yo no se la compré al pinche viejo Era un loco ese cambio, ya, ¿no? de Fox, y tampoco, pues, tampoco hubo tal, fue una transición de colores nomás, siguieron los mismos vicios. Quizás ahora sea algo distinto, por lo menos en formas o en ciertas cosas que tiene, que son conceptos políticos diferentes, pero en cuanto a, hemos estado viendo, pues los vicios políticos y los modus operandi, eso sí no han cambiado mucho. O sea, ¿cómo haces que pase una reforma? Pues lo mismo que hacían los demás, pues corrompiendo a un legislador de otro partido que está Cooptando, ¿no? quemadísimo, como ese Yunes, ¿no? Y luego de ahí yo discutí mucho ese tema, también podíamos discutir muchas cosas sobre eso de el fin justifica los medios. Bueno, ese es otro. Pero sí sigue permeando esos vicios de antaño en los modus operandi. O una presidenta defendiendo a Cuauhtémoc Blanco, cabrón, que es su hermana, su media hermana lo Sin está duda. señalando de que abusó de ella, ¿no? Y seguramente, ¿por qué? Pues porque no le han porque va a haber un pacto, porque seguramente cuando fue gobernador de Morelos aportó mucho a la campaña si no, ¿por qué otra cosa lo van a defender? Pues no. O sea, claro. Te fijas, de todas maneras, siguen permaneciendo ciertos vicios. Y me queda claro que así es. Sin embargo, me parece que si hay una discusión, o debiera haberla, si no se reconoce que él existe, entre hacia qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y no basta con decir, es que antes era peor, o antes robaban más y ahora roban menos. No, creo que debemos de ser claros en el sentido de que tenemos que combatirla, debemos dejar de lado la corrupción, porque por más delitos que se creen, no va a haber cárceles que puedan meter a la gente que comete. Es más, las cárceles ya están llenas, ¿no? Entonces, si ahorita nos pusieron, si decimos el 95% de los actos de corrupción no se sancionan, si los sancionamos ahorita, no tenemos dónde ponerlos, para acabar pronto. Entonces, sí me parece que el tema no solamente es individual y de la función pública, sin embargo, son los mayores responsables. Y de todos modos también hay que reconocer que venía en una tendencia ascendente y ahora sí me parece con ese bono democrático que tenía el sexenio anterior, mantuvo y hasta bajó un poco en Latinobarómetro la percepción de combate a la seguridad. O sea, mejoró, le dieron un bono democrático en el sexenio anterior. Y me parece que la presidenta lo está capitalizando también. Sigue teniendo un bono democrático importante, pues, y que la gente confíe en ella como líder de la nación.
y que ella debe de, ahora sí que la sociedad debe estar presionando para que así sea efectivamente. Es que, mira, hay el problema, yo no tengo duda de que ni la presidenta ni el anterior presidente, ellos en lo personal, se hayan o se esté enriqueciendo de manera así ilícita. Yo ahí sí sinceramente no, pero les ha temblado la mano para poner orden, o no han querido, Mira, ¿no? si ¿no? me permites una observación. Tú has sido reiterativo aquí en ocasiones y coincido contigo en cuanto a que es muy importante que haya sanciones penales para quien incurre en un delito, porque si no, de otra manera se siguen cometiendo. Viendo la impunidad, Así es. la propicia más. Ahorita escuchaba a Pedro, bueno, de alguna manera diciendo, bueno, es una cuestión cultural, es una cuestión social, incluso no van a caber, dice, las cárceles. Pues habrá que construir más cárceles, porque lo que yo sí pensaría, si estoy seguro que en cuanto a 1, 2 o 3 cuando empiezan a servidores pegar, públicos fuertes, los encierren peces por gordos, enriquecimiento y de todos los niveles, porque hay en todos los niveles, claro, peces no, gordos, claro. claro, es Pero importante son- el ejemplo, el Cuando quieren mensaje. castigar, que quieren mandar un mensaje, siempre se chingan el, Pues sí, el hilo efectivamente, se rompe pues sí, por lo más delgado, sí. efectivamente. No, y luego siempre el discurso famoso de que es persecución política, por Sí. ejemplo, ese Anaya, ese señor Anaya. O el mismo Adán Augusto. Sí, no, es persecución Sí. política. No, pues por favor. Anaya se fue a Estados Unidos y ya nomás recibió ¿El fuero? el, La el constancia. fuero y aquí sí viene, ¿no? Entonces, yo te aseguro que en el momento en el que realmente se mande el mensaje, porque ya le hemos dicho aquí también en muchas ocasiones, que en eso consiste la procuración de justicia y el derecho penal, porque no vas a poder sancionar y penalizar a todos los delincuentes. Tienes que estar mandando mensaje ejemplificativo, como amenaza. Mira lo que te va a pasar si cometes este comportamiento. Pero si ven que no pasa nada, bueno, pues así siguen las cosas y, no llega hasta el grado de la desfachatez. Y varias veces ha tenido la 4T, ha tenido la oportunidad grandiosa de pegar ese manotazo en la mesa, pero no. Ahorita mencionaba lo de Segalmés, ¿no? ¿qué pasó con Ovalle? Bueno, hay varios procesos, está varias personas siendo procesadas, pero va a ser difícil. Pero no después. Ovalle debió haber estado ahí, bueno, encerrado. Sin duda, mira, vamos a poner ejemplos. Huachicol fiscal. Es inmenso. Delincuencia organizada. Cártel inmobiliario. ¿No? ¿Cuántas autoridades, cuántos privados inmiscuidos en ese tema? Es. Factureras. ¿No? Sigue estando el tema de las factureras, como tú dices, es que no hay un manotazo que diga se acaba. Pero digo, aún así creo que se tiene que... ¿Sabes por qué, no? Porque son utilizados por los mismos claro, las es lo que te decía. pues, o sea, son los principales pero ahora, clientes. fíjate que se hizo un estudio, Aarón, también, y resultaba que en el siglo pasado analizaron la prensa internacional y nacional más relevante y casos de corrupción, vamos a decir, en el siglo pasado, casi en todas las últimas 2 décadas, fueron 600 temas de corrupción en medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? ¿Que no había corrupción en aquella época? No, claro que había. Y dicen, bueno, por lo menos hay un avance, porque ya hablamos ahora de qué denuncias y qué casos de corrupción hay, y son miles, o sea, hay un aumento exponencial en señalar, en denunciar. Pero estamos en un estadio, ¿no? claro, para exhibir y las redes sociales, Exacto. pero estamos como que avanzando en esto y haciendo nuestro propio, dicen, es que apenas este guión sobre la corrupción apenas se está empezando a escribir. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno de desaparecer el INAI? Que tenía muchos vicios, sí, la burocracia dorada. Sí, y vimos reportajes de cómo utilizaban las tarjetas hasta en table, las tarjetas de American Express. Las American Express del INAI, corporativas, así es, hasta en tables y súper, y bueno, claro. Pero, oye, pues arréglate la infección, no te muchas el pinche brazo, o sea, además vas en contra del principio de progresividad, pues, ¿no? Dices, si ya tienes un órgano garante de la transparencia, ¿por qué lo vas a eliminar? Si está muy corrompido, lo que quieras.
Entonces, refórmalo, cabrón, límpialo, pero no lo desaparezcas, porque si a esas vamos, entonces que desaparezca todo el gobierno y las legislaciones Claro. y haya anarquía. Y los senadores porque, y los porque diputados. está también sumamente contaminado de corrupción, todas las corporaciones, a todos los niveles, en todos los gobiernos. Entonces, ese es el asunto. Ahora dicen, es que no desaparece el derecho. Ah, no, sí, pues que a tu ama sí, pero eres juez y parte, pues, o sea, resulta que la Secretaría de la Función Pública es la que te va a resolver. Y si has visto, ¿no? Ya has estado viendo ciertos seguimientos ahí de la parte periodística, ¿no? Cómo están documentando casos que te dan para atrás con tus solicitudes o sea, se ha crecido exponencialmente. Pues es lo que espero, obviamente, es lo que está sucediendo. Aunque no desaparezca el derecho. Se está negando la información. Exacto. No son ejemplos de transparencia, pues. Cuando eres juez y parte, pues eso es lo que va a ocurrir. Y dicen, bueno, pues te puedes amparar. Ya vale más. O sea, no, imagínate un ciudadano de a pie que quiere conseguir una información porque y no te la dan. O un periodista cuando ni siquiera deberías de pedirla, debería estar ahí disponible. Exactamente, ¿no? es más, eso para allá iba. Y que por cierto aquí eso muchas veces lo ha expuesto Roberto Romero, que ni siquiera, o sea, la perfección sería, lo ideal sería que no existan ni siquiera los órganos estos de transparencia, de acceso, como el INAI, pero que tuvieras fácil acceso en las páginas de todas las dependencias, y ahí mero, de manera muy transparente, muy fácil, muy puntual, que pudieras encontrar todo. Pero pues... Te platico un ejemplo nada más. En Estados Unidos, tú como ciudadano puedes ir a la biblioteca del tribunal. Es decir, oye, quiero venir a la biblioteca del tribunal y quiero ver los casos y quiero ver los nombres. Pero también puedes entrar a la página del Centro de Reinserción Social y ver cuántas personas hay, quiénes son, cuál es su número de expediente, por qué delito, o sea... Hasta qué le dan de comida, ¿no? Claro, sí, porque o sea, lo manejan privados, y hay un dinero público ahí que pasa a un privado, entonces tiene que ser todo... Yo por eso te decía, por mí, y así empezó el sistema penal acusatorio. En algunos países pasaban las audiencias por internet. Así de fácil. No, en Estados Unidos hay muchos asuntos. O sea, ha avanzado mucho en la transparencia porque saben que es... Y aún así hay corrupción, y no es menor. Sí, pero es necesaria la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, sí es un tema que se sigue viendo complicado, pues no es sencillo. A ver, Alexis, para poner que pongas el video y luego ya después de ver el video, es unas declaraciones de el Negro Durazo allá en los 80. Cualquier parecido con lo que actualmente está sucediendo es mera coincidencia. Sí. No, para que vean, o sea, sí, y eso no cambia, no ha cambiado. Hemos visto algunas declaraciones de los actuales, pasando después por todos los gobiernos de la Madrid, es mi dinero, de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, hasta llegar al de López Obrador, y en la actual, como ya lo dije, algunos que pues nomás vean lo que declara Andy García, si no, ser un actor, López Beltrán. Exhausto, pobrecito. No, se tomó unas vacaciones de Uy, 7,500 pesos la noche. No, ese era el de Monreal, ¿que no? No, él mismo dijo, no, la noche, porque han dicho que costaba 20,000 o 40,000, no sé cuánto la noche. No costó 40,000 ni 20,000, costó 7,500. Entonces, ¿cuánto gana un secretario pero de aún así organización? Es un monto muy alto. Pues. No, pero seguramente él ni gasta su dinero porque se le va viajando por todo el país. Con el presupuesto del partido dice aparte. Que él fue de su okay. Entonces, ¿cuánto gana un secretario de organización de Morena? La presidenta, ¿cuánto es lo que gana la presidenta? Casi 200,000 pesos, ¿no? No neto. 190 y tantos. No, menos, yo unos 140, 150 más o menos, neto. Formalmente. Sí, andar como formalmente. 120, yo creo. Que no debería ser tanto. Pueden ser 200 con los impuestos y todas esas cosas. Pero... sí. Bueno, neto es otra cosa. Sí, bueno, con todo y todo es muchísimo más porque viven en Palau, o sea, no tiene gastos, pagan, no tiene gastos. O sea, yo creo que ese lo puede dejar ahí en la cuenta, tranquilamente no lo vive usa. A toda madre. Así es. Pero bueno, a ver, vamos a ver este video, esa joya de la historia, una joya histórica del Negro Durazo. No le alcanza. Pues más o menos algo, ¿verdad? Yo tengo negocios y me dan intereses en algún dinero que yo tengo. $100, ¿no? No, yo no tengo. Sí me gustan los dólares como a todo el mundo porque mi gente ha viajado, ¿no? Un poquito de eso en el
fuera de México, como todos los funcionarios y todos los que tienen dinero. A todos nos gusta superarnos. A usted le gustaría nomás ser locutor como lo está haciendo ahorita. Yo creo que le gustaría también ser un día gerente, ¿verdad?, de Televisa, ¿verdad? Yo creo que todos ambicionamos a ser alguien. Por eso estamos arriesgándonos tanto, todo el mundo. Para mí es muy interesante la vida de un hombre correcto. ¿Usted cree que con honradez se puede llegar a ser multimillonario como lo esté? Bueno, multimillonario no lo soy. Soy millonario y siempre lo he dicho. Tengo dinero porque, como todo el mundo, ahorita el que tiene ya 2, 3 millones de pesos es millonario. Usted sabe que todas las casas ahorita están completamente disparadas, todos los precios. Yo no estoy ocultando nada de lo mío. Lo que pasa es que yo soy un hombre que está haciendo sus casas aquí en México. Ya no hay que hacerlas, ¿verdad? Hay que a ver si vivimos en las cuevas que viven toda la bola de millones, que esconden el oro, ¿verdad? Los meten a un banco y no lo vuelven ni a ver. Luego pasa como aquí sucedió con los millones que se... A mí lo que me interesa es dar resultados y que yo aquí se me hagan las auditorías que quieran en Policía y Tránsito. Eso es más interesante. No estar inventando el hilo negro. Es decir, usted está dispuesto a someterse a cualquier A auditoría. la hora que quieran, y le he pedido además, me las han hecho porque los he pedido yo. No tiene Yo nada. de aquí voy a salir limpio. Pues, mi general, lo felicito nuevamente por que sus colaboradores, y usted mismo considera el mayor éxito de la policía en sus A mí sí. Nunca tenemos dado 24 bancos, y no es lo último que está pasando, que nos sacar los últimos. Entonces es muy interesante, le estamos demostrando a la ciudadanía que hay una policía que, con cariño, que nos jugamos la vida, y que estamos aguantando 20,000 críticas porque todo el mundo quiere hacer los ciudadanos. Muchas gracias, muy amable. 24 horas, Guillermo Pérez Verduzco. De aquí voy a salir limpio, dijo, y salió el bote, cabrón. Terminó finalmente. Del bote. Pues bueno, si ahora traducimos, a lo mejor con un poquito, no tan... Tan claridoso. Sí, como Durazo, el negro Durazo. Ha habido declaraciones por el estilo, ¿no? Con un cinismo bárbaro, pues ahorita comentamos uno, ¿no? El señor Noroña también. Noroña también o sea, oye, Noroña era un férreo crítico de todas esas frivolidades. Ahora defiende a capa y espada el que viaje en primera clase, que si es con su dinero lo puede pagar. Pues volvemos a lo mismo, ¿dónde está la justa medianía? Pues no. O sea, no justifica el hecho de que porque gane lo que gane un funcionario público, ya por eso se puede dar sus lujos. Ya está representando totalmente otra cosa, y que se aguante, y cuando ya no sea funcionario público, entonces que se dé sus lujos, ¿no? En todo caso. Pues bueno, conclusiones, Rodolfo. Bueno, pues que yo considero que debe de darse una muy intensa revisada a todo el capítulo del Código Penal de Sonora, que anteriormente se denominaba de delitos cometidos por servidores públicos, y que a partir precisamente de la 4T y que una corriente a nivel nacional, ahora se les rebautizó con el nombre de delitos por hechos de corrupción. Sin embargo, los delitos en su redacción, salvo, como ya lo mencioné en otra columna también, en donde se endurecieron las penas para el delito de cohecho y de peculado, pero la descripción típica en todos esos delitos que están comprendidos en ese capítulo, lamentablemente, a mí me parece que siempre tienen algún elemento que permiten una salida a la defensa, de tal manera que yo creo que debe ser más intensa la taxatividad, es decir, se deben de simplificar en su redacción de la mayor manera posible para que puedan ser aplicados en su momento, bien procesados, y que puedan llegar hasta la última instancia y sostenerse, porque mientras no se sancione o castigue y se ponga el ejemplo con estos delitos, a mí me parece que nuestro país va a empeorar en este aspecto. Bien, Pedro Contreras. Oye, yo creo que hay que seguir, si bien el gobierno a lo mejor no lo está, no hay señales fuertes de que lo esté haciendo, pero creo que la ciudadanía sí, y está defendiendo mucho la libertad de expresión. Lo hemos visto
con temas muy controvertidos últimamente. Creo que la libertad de expresión es muy importante para combatir la corrupción. Y también creo que debe de seguir el acceso a la información pública. No vamos a saber en qué medida y cómo lo están haciendo si no hay acceso a la información. Creo que esa es la tarea pendiente para todos. Creo que hay que seguir haciéndolo. Creo que espacios como estos son de gran beneficio para ese tema y creo que puede ser vamos a decir, un tema transversal, incluso así lo es siempre en todos los programas, ¿no? Aaron? Siempre hablar del tema de la corrupción. Sí. Órale. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo Montedoca, Pedro Contreras. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. Va a estar bueno, porque me pidió derecho de réplica Isabel Dorado, de Ciudadana Activa. Pues aquí, bueno, yo creo que va a haber buena discusión. Bueno, nos vemos mañana.